que pues tiene toda una investigación profunda acerca de la importancia del desenterramiento y los descubrimientos de esos huesos en el pueblo de Ixcatiopan. Por aquí traen los libros y pasan unos. Acá está. Esta es la portada, ¿sí? Y va a participar el autor mismo, el maestro, el doctor que trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Iztapalapa, autor de muchos textos sobre Marx, sobre historia del capitalismo, y van a comentar el libro el doctor Pablo Jesús Barragán, también doctor y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, también autor de muchos textos importantes, entre ellos inclusive una historia misma de la época prehispánica, de la historia de los pueblos de la Náhuac, y el maestro Heriberto Morales Giles, está aquí a un lado. Él viene de Ixcatiopan, es el presidente del Consejo de Ancianos de esta localidad guerrerense con mucha tradición, mucha antigüedad. Ellos van a hacer los comentarios de este texto tan importante, y para no perder más tiempo, para dar continuidad a esto, que vayamos directamente al asunto, pues vamos a pasarle la palabra al comentarista primero. Va a comenzar. ¿Quién comenzaría? ¿Pablo Moctezuma o Pablo? Pues vamos creo que sirve el micrófono para empezar. Aquí tenemos la portada. Si quieren adquirirlo, también está adentro. Son 20 para la 1. Trataremos de terminar 2, 12, 5, 12 y 10 máximo, por favor. Muy buenas tardes. Estamos aquí para comentar este libro tan importante, que además se edita en el contexto de los próximos 500 años del asesinato de Güellitl Tlatoani Cuauhtémoc. El próximo 28 de febrero del año 2025 se cumplen 500 años de este crimen, y pues alrededor de esta fecha se van a realizar grandes conmemoraciones a nivel nacional, incluso internacional, dada la importancia que tiene Tlatoani Cuauhtémoc. La importancia del libro Cuauhtémoc Negado del doctor Jorge Berrazán es muy grande en varios aspectos. Recopila cuidadosamente toda la polémica sobre la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc que permanecen en Ixcatiopan, demostrando punto por punto dónde está la verdad científica, enarbolada por Eulalia Guzmán, Alfonso Quirós Cuarón, Jorge Gómez Robledo y otros, y donde las manipulaciones políticas e ideológicas de Alfonso Caso y su gente. Este libro despeja toda duda, aclara cada cuestión en torno a la polémica sobre la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, y al hacerlo devela también el proceder de las comisiones negacionistas de espaldas a la ciencia y en defensa de intereses antipopulares que pisotearon la memoria histórica, la historia oral, la tradición de Ixcatiopan, para evitar que en el pueblo se revivan las llamas del patriotismo, inspirado por el ejemplo del máximo exponente de la resistencia en México, Cuauhtémoc. El libro Cuauhtémoc Negado actualiza y documenta, sin lugar a dudas, la larga lucha que comenzó el doctor Salvador Rodríguez Juárez, Eulalia Guzmán y el Consejo de Ancianos de Ixcatiopan, encabezado por el maestro Heriberto Morales y miles de mexicanos, por reconocer y honrar los restos físicos del Güellitl Tlatoani Cuauhtémoc. Hay quien dice que en el entierro de Santa María de la Asunción son honrados año tras año
por miles de mexicanos y mexicanos. Hay quien dice que en el entierro que es honrado, no importa si son efectivamente los restos de Cuauhtémoc, sino el símbolo que representa el cariño y el reconocimiento. Esta posición es muy nociva, porque definitivamente ahí están los restos de Cuauhtémoc, y al reconocer su autenticidad tiene un profundo significado político, histórico, social y cultural. De ahí el gran valor del libro del doctor Veraza y su esfuerzo denodado, porque definitivamente en este, como en otros casos, es vital defender la verdad histórica. En primer lugar, hay que honrar los restos de Cuauhtémoc por la enorme importancia que su lucha tuvo en el siglo XVI como el más formidable defensor de los pueblos de la Náhuatl contra el invasor extranjero, como por la importancia que tiene en la actualidad su ejemplo y su obra en la lucha actual de los pueblos de México por su soberanía. La lucha de Cuauhtémoc enfrentó el colonialismo español que se venía encima sobre nuestras tierras, y su ejemplo nos lleva a enfrentar al neocolonialismo actual encabezado por Estados Unidos, que es la continuación de la dominación, el saqueo, la violencia y la muerte que combatió Cuauhtémoc. Él fue el primero que llamó a todos los habitantes de la Náhuatl, que entonces estaba dividido en decenas de naciones originarias diferentes, a unirse en contra del enemigo común, que se iba a adueñar de toda la tierra y hasta del subsuelo para entregarlo al rey de España, un señor que vivía a 9,000 kilómetros de distancia al otro lado del océano Atlántico, que nunca pisó un pie en esta tierra. Cuauhtémoc, a quien le tenían enorme miedo porque él había encabezado una gran alianza de pueblos contra la invasión de la Náhuatl, había comenzado este tejido de unidad. Él unificó a los mexicas, matlacincas, malinacas, cohuiscas, tepanecas, a los de Cuautitlán, Tenayuca, Otumba, Cuautlalpan, Tlanepantla y a los pueblos tlatelolcas en defensa de su tierra, y enfrentaron a Hernán Cortés y a sus aliados indígenas, a quienes el español engañó. Aprovechó que en estos pueblos, donde la costumbre era organizar confederaciones, querían organizar una nueva alianza para sustituir la Confederación de México-Tacuba-Texcoco y así lograr una nueva hegemonía en la región por parte de una nueva confederación, como había sucedido a lo largo de la historia durante siglos. Pero no podían siquiera imaginarse que iban a ser traicionados sometiéndolos a un gobierno español que iba a entregar la tierra al rey, a imponer su lengua y dominio para saquear, violar, matar, monopolizar la economía y destruir su cultura. Cuauhtémoc Negado honra el trabajo cuidadoso de la maestra Eulalia Guzmán, quien siendo una mujer muy activa y llena de compromisos, hizo todo de lado, dedicándose desde febrero de 1949 hasta septiembre a desentrañar la incógnita, apoyándose y confiando siempre en Salvador Rodríguez Juárez y en el pueblo de Ixtaczoquitlán. Eulalia enfrentó una terrible campaña de calumnias y burlas en los medios de comunicación tradicionales que se ensañaron contra él, y a pesar de todos los ataques defendió la verdad, siempre, costara lo que costara, como lo demuestra el texto Cuauhtémoc Negado de Jorge Veraza. Este libro honra la tradición de Ixtaczoquitlán transmitida por 400 años vía oral y luego escrita. Refiere que al cuerpo de Cuauhtémoc, como sabemos, lo rescataron a escondidas Tlillacatzin y una treintena de sus acompañantes, y en el mayor secreto y arriesgando sus vidas lo trasladaron a su lugar de nacimiento, Ixtaczoquitlán, de donde era oriunda su mamá, Huayatitla, siendo su papá el mexica Ahuizotl, hijo del Tlatoani Ahuizotl. La preservación de los restos de Cuauhtémoc en secreto muestra la enorme importancia que tienen las raíces comunitarias, los pueblos capaces de salvaguardar y defender la historia, la profunda cultura popular. Nos enseña la importancia singular de la historia oral de los pueblos como arma para enfrentar las narrativas oficiales colonialistas y neocolonialistas de los círculos del poder.
Todo un pueblo en Ixtaciopan fue capaz de preservar durante más de 400 años esta herencia sagrada. No solo los restos de Cuauhtémoc, sino el profundo significado que tiene más allá de lo material. La prueba de la fortaleza de una gran civilización milenaria que no solo sustentó la vida y la sociedad en armonía entre los seres humanos y con la naturaleza durante siglos, sino que nos da pistas para construir un México soberano en el futuro. El rescate del cadáver del héroe asesinado en Ixcanacac por sus compañeros que marchaban esclavizados y sometidos por Cortés rumbo a las Cigüeñas, quienes arriesgaron su vida para darle sepultura en su sitio natal. Cortés dejó colgado el cadáver a la intemperie en un acto de barbarie típicamente colonialista. El profundo respeto de su pueblo hacia su líder y guía muestra las relaciones de respeto hacia el gobernante y la calidad de este que representaba cabalmente a su comunidad, contradiciendo la narrativa hispanista que presentó a los gobernantes de la Anáhuac como tiranos y crueles déspotas. El cariño que despertaban los tlatoanes entre su pueblo se exhibe en este acto de valentía de, pese a los peligros, salvaguardar su cadáver y trasladarlo más de 1000 kilómetros al lugar de su nacimiento. No fue enterrado en un lugar lejano, haciendo honor a sus tradiciones, y pese a los obstáculos, fue trasladado a Ixtaciopan, su lugar de nacimiento. El hecho de que Cortés tuvo que matarlo en Itzamacac, hoy Campeche, a 1120 kilómetros de distancia de Tenochtitlan, muestra su temor a una sublevación y el enorme cariño que le tenía a su pueblo. Tenía que alejarse lo más posible para esconder su crimen. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, llegó a Ixtaciopan en 1529 buscando los restos de Juan de Tecto, que también fue ahorcado junto a Cuauhtémoc, dado que era un fraile muy cercano al rey, y Cortés temía que regresando a España pues le contara todos sus crímenes. Enterado del secreto, Motolinía hizo que sigilosamente enterraran a Cuauhtémoc nuevamente. El hecho de que los restos de Cuauhtémoc se encuentren en Ixtaciopan exhibe a los ojos del mundo los rasgos auténticos de la organización política y social de la Anáhuac y desmiente la idea europea de que existía un imperio tiránico y que Cuauhtémoc era un emperador. Muestra que lo que prevalecía era una alianza amplia de pueblos y que incorporados a la confederación tenían plenos derechos, al grado que un hijo de madre del pueblo aliado podía llegar a ser electo huelli tlatoani, como sucedió con Cuauhtémoc. Los mexicas buscaban contraer matrimonio con mujeres de los pueblos aliados para consolidar alianzas. Esto demuestra la mentira de los modelos hispanistas negativos que propalaron en 1521 la falacia de que no hubo conquista, por lo tanto tampoco invasión, y que la caída de Tenochtitlan se debió a la rebelión generalizada de los pueblos que eran sometidos y saqueados por el malévolo imperio mexica. Muestra el sistema en el que los pueblos se aliaban para preservar la paz, resolver los problemas por la vía del diálogo y del derecho, y que la sociedad en la gran cultura de la Anáhuac era muy avanzada políticamente y en sus formas de organización. Los restos venerables de Cuauhtémoc exhiben el gran crimen de los colonialistas españoles. En lugar de respetarlo como un prisionero de guerra, lo torturaron, le quemaron los pies y también las manos para dejarlo baldado, y luego lo asesinaron. Como ridículo pretexto, Cortés arguyó que el huelli tlatoani estaba organizando una sublevación. Lo llevaba prisionero, encadenado, lo había dejado completamente baldado, constantemente vigilado y amenazado. ¿Cómo y a qué horas iba a organizar una sublevación? No solo lo ahorcaron a él, sino a los 3 tlatoanis de la Confederación de la Anáhuac: Tetlepanquetza, tlatoani de Tacuba, Guanacoch, tlatoani de Texcoco, fueron asesinados junto al tlatoani de Tenochtitlan, con el fin de descabezar la confederación, que no imperio.
El hecho de no haber destruido a Tenochtitlan, el hecho de haber destruido a Tenochtitlan, no dejando piedra sobre piedra, cometiendo grandes masacres, es la escuela que hoy en el neocolonialismo sigue Israel, apoyado por Estados Unidos y por estos europeos que nos invadieron para el actual genocidio y destrucción de Gaza. Mientras que la resistencia del pueblo palestino es comparable a la resistencia de los pueblos aliados que defendieron Tenochtitlan casa por casa, calle por calle. Los auténticos restos de Cuauhtémoc que guarda Iztapiopan son un llamado a no olvidar la gran gesta del guerrero mexica, símbolo de una gran civilización negada, y es un impulso a honrar su memoria, no dejando que su muerte haya sido en vano. La luz de Cuauhtémoc, que enfrentó hasta la muerte del invasor, que llamó a todos los pueblos de la Anáhuac a unirse a los pueblos aliados para la defensa del territorio contra la invasión, iluminó el primer paso para la construcción de un México que se forjó a lo largo de los siglos en el combate de todas y todos, independientemente de color de piel, sexo, origen nacional, posición económica, contra el colonialismo español y por la soberanía. Así se forjó la identidad nacional y así surgió México. En esa lucha participaron no solo los pueblos de la Anáhuac, sino también los negros, esclavos, mestizos y criollos, que odiaban que el poder y la riqueza lo acapararan unos cuantos extranjeros. Los restos de Cuauhtémoc son un llamado a recordar cómo en la lucha de los pueblos originarios durante la colonia se alzaron en más de 100 rebeliones durante la oscura etapa de dominio español, y en estas 100 rebeliones siempre estuvo presente el ejemplo de Cuauhtémoc, como lo estuvo en la lucha por la independencia encabezada por Hidalgo y Morelos, José Ortiz y Leona Vicaria, como lo estuvo en la lucha contra la invasión norteamericana y la ocupación francesa, durante la Revolución Mexicana y en la gesta del Cardenillo. La bandera de Cuauhtémoc ha sido enarbolada por cada combatiente por la tierra y la libertad de nuestro país. También la levantamos en la lucha contra el neocolonialismo actual en pos de una plena soberanía. Cuauhtémoc está con nosotros en el siglo XXI. El 28 de febrero de 2025 conmemoramos 500 años de su trascendencia, enfrentando los problemas de hoy como él lo hizo en su tiempo, combatiendo contra el neocolonialismo y por las demandas que defienden nuestros derechos, nuestro país, nuestro futuro. La lucha de Cuauhtémoc es pasada, presente y futura, y sostenemos demandas basadas en este ejemplo, como el luchar por cancelar concesiones de agua y mineras y aprobar una nueva ley general de aguas y una nueva ley minera, suspender pagos de la deuda pública, aumentar impuestos a corporaciones y gravar grandes fortunas para un sector estatal con fondos para empleo, para la mujer, salud, producción de vacunas, medicina tradicional, alimentos, litio y para fomentar la producción nacional y de pequeños productores. Parar la integración de México a Estados Unidos en esta llamada región norteamericana, por la soberanía política, económica, cultural, militar, por la soberanía alimentaria y energética en salud, sin dependencias del extranjero que provoca adicciones, violencia y guerra. Hoy nos toca defender nuestra tierra como lo hizo Cuauhtémoc, por derechos garantizados para todos y todas, incluyendo a los migrantes, por la seguridad, parar las desapariciones, fin al outsourcing, garantizar prestaciones y estabilidad laboral, negando a las sumas y por un sistema nacional de pensiones, control de precios y producción de calidad sin obsolescencia programada. Rechazar el actual sistema político, los carteles de partidos y al INE, y por una nueva constitución que empodere al pueblo, una renovación democrática con elección y selección democrática de candidatos y no financiar a los partidos sino el proceso electoral. Primero definir el programa y plan de acciones y escoger luego a los candidatos, mandatando a los representantes. En todas estas demandas nos respalda la experiencia de la época pre-cuauhtémica, en la que la organización social y política
económica que representó Cuauhtémoc garantizaba el desarrollo pleno y la vida en bienestar. Un poder que se basaba en la voluntad popular, un sistema de calpulis hermanados en ignurios, en federaciones y confederaciones que garantizaban autonomía a todos los niveles, con empleo para todos, protección y trato privilegiado a niñas, niños y ancianos en el calpuli, educación universal y gratuita, y además producción autónoma en cada calpuli, desde sus propios alimentos y fertilizantes como productos para el intercambio, especializándose en algún producto o servicio, y también logrando el desarrollo multilateral de cada ser humano, desarrollando una política de respeto y buen manejo del agua, el uso adecuado de las riquezas mineras sin extractivismo, cuidando la relación armónica con la madre naturaleza. Y todo en una sociedad que no era mercantilista y donde la propiedad privada estaba ausente. El modelo de vida precuauhtémico nos muestra que en el siglo XXI, bajo las condiciones actuales, con todos los formidables avances de las fuerzas productivas desarrolladas por la clase obrera a nivel nacional e internacional, es necesario y posible construir un sistema de relaciones que armonice los intereses individuales con los colectivos y con los intereses generales y de estos con la naturaleza. De cara al futuro, el ejemplo del joven Cuauhtémoc impulsa a la juventud mexicana a estar a la altura de los retos actuales. A todas estas tareas de cara al 500 aniversario abona grandemente el libro Cuauhtémoc Negado del doctor Jorge Veraza, que es un libro que debe ser estudiado profundamente porque abre brecha en este futuro en el cual Cuauhtémoc tendrá que ser reconocido, no solo sus restos, sino su papel en la historia, su ejemplo y el futuro que vamos a construir basado en la tradición de este gran güey Tlatoani y de todos los pueblos de la Rama, Tlazocamati. Muchas gracias al doctor Pablo Montezuma. Las preguntas vamos a tener un periodo especial. Pues vamos a pasar ahora con el siguiente comentarista, el maestro profesor Heriberto Morales Piles, de Ixcateopan de Cuauhtémoc. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a todas las personas que están aquí en este lugar en el que fueron invitados precisamente para la presentación del libro del distinguido amigo investigador doctor Jorge Veraz, que tuvo a bien de recoger a través de sus investigaciones todas las mentiras que se urdieron desde 1949 por los arqueólogos de aquella época. Y quiero decirles que en Ixcateopan de Cuauhtémoc jamás van a borrar, jamás nosotros tenemos presente y sabemos que en la iglesia de Santa María de la Asunción están los restos de nuestro último Tlatoani Cuauhtémoc. Y lo digo porque exactamente este 2 de febrero del 2023 se cumplieron 75 años a que allá en la iglesia, para celebrar la misa dominical y dedicársela a la Virgen de la Candelaria, el sacerdote David Salgado, quien tuvo en sus manos la documentación que le facilitó y le prestó el doctor Salvador Rodríguez Juárez, poseedor, guardián de estos documentos,
y que descubrió el sacerdote qué era lo que había en la iglesia. Y siguiendo el curso de la misa, llegó el momento de dar a conocer la palabra de Dios, como se dice en el sermón. Todos los feligreses atentos a lo que el Padre estaba celebrando, de repente escuchan ahí en el púlpito donde se colocó el sacerdote que hablaba, pero no era la explicación de la palabra del sermón que tenía que dar. Decía que daba a conocer al pueblo de Ixtaciopan, para muchos que no lo sabían, que ahí, en esa iglesia, a donde estaba celebrando la misa, en el altar mayor, estaba enterrado un rey. Y ese rey era Cuauhtémoc. Hoy, ese 2 de febrero, se cumplieron 75 años. 75 años en los cuales Ixtaciopan ha sido un pueblo maravilloso, un pueblo que recibe a todo mundo, sobre todo en la celebración de las siguientes y de muchas acciones que llevó a cabo Cuauhtémoc. Pero la noticia se dio a conocer el día 2 de febrero de 1949 por el párroco de la iglesia, David Salgado. La gente salió y uno se comentaba, los más jóvenes, que de qué les había hablado el Padre, de quién se trataba, y otros ya lo sabían, de Cuauhtémoc. Pero ¿quién es él? Y en ese entonces, como que en las escuelas de historia no era muy extendida como un gran conocimiento. Y de esa manera corrió la voz de todo el pueblo. El día 3, en el horario del ayuntamiento, se congregan en sus oficinas y comienzan a hablar de lo que había hablado el sacerdote. Entonces el presidente municipal dice, bueno, convoquen a los regidores que hacen falta y mañana a 4 nos vamos a la casa del doctor Salvador. Y así fue. El día 4, el presidente municipal de aquel entonces, Juan Reina, y su honorable cabildo se trasladaron a la casa del señor Salvador Rodríguez Gámez, quien había prestado los documentos al sacerdote y que de ahí salió la información que dieron a conocer. Cuando llegaron allá, tanto el presidente municipal y el síndico hicieron varias interrogaciones al doctor Salvador Rodríguez Juárez, el cual contestó afirmativamente y dijo, efectivamente, tengo con qué comprobar. Aquí tengo los documentos que dejó el fraile que nos visitó en el año 1529. Motolinía, así se le conoció, para Toribio de Benavente. Y precisamente en ese momento, el doctor Salvador Rodríguez Juárez, último guardián de los documentos, hizo la entrega a las autoridades de tan valiosos documentos antiguos en donde hablaban sobre la tumba de Cuauhtémoc, eran recibidos por el presidente municipal. Y solamente al verlos y al tocarlos y al recibirlos, tuvo una expresión en la que dijo, recibo con gran emoción en mi corazón estos documentos que hablan sobre la tumba de Cuauhtémoc, un legado histórico que nos ha dejado el reverendísimo, el fraile para el Toribio de Benavente. El ayuntamiento dijo, vamos a seguir el curso, y de inmediato avisaron al gobierno del estado lo que tenían en su poder. Entonces estaba como gobernador el general Baltasar del Rey Mancilla. Él, a su vez, al recibir esta noticia,
envió a México la parte que le correspondía y la recibió el general Miguel Alemán. Este, a su vez, la turnó con el secretario de Educación, Juan Vidal, y Juan Vidal la turnó a la Dirección General de Antropología e Historia, que en aquel entonces estaba el señor Martina, el señor Silvio Zavala y también Alfonso Caso. Ellos recibieron la noticia, pero también empezaron a ver qué elemento iba a ir a Iztacalpan a ver los documentos que habían dejado. Y efectivamente encontraron un gran personaje, y ella fue la maestra Eulalia Guzmán. La maestra Eulalia Guzmán aceptó ir a Iztacalpan para ver y buscar la verdad de los documentos que decían tener allá y que hablaban sobre la tumba de Cuauhtémoc. Y el 17 de febrero, 15 días después, la maestra arribó con mucha dificultad, porque en aquel entonces no era tan fácil llegar y atravesar tantas montañas. Pero la maestra llegó. Se puso a las órdenes del doctor Salvador Rodríguez Suárez, quien, tan pronto como la recibió, fueron ante la autoridad y enseñó su oficio de comisión. No fue porque desde a ella le nació, no fue porque dijo voy a ver qué hay en Iztacalpan, fue comisionada oficialmente por Antropología e Historia. Y después de enseñar su oficio de comisión, le mostraron el paquete donde estaba envuelto la documentación que había dejado Fray Toribio de Benavente. Se puso a trabajar desde el 17 de febrero hasta el día 3 de septiembre, que logró encontrar exactamente el punto donde estaba enterrado Cuauhtémoc. Los trabajos comenzaron el 20 de septiembre del año 1949. Y exactamente el 26 de septiembre, la maestra estaba cumpliendo con una comisión. ¿Cuál? La mandaron a investigar los documentos. La mandaron a ver si efectivamente estaba la tumba ahí. Y el 26 de septiembre, entre las 13 horas, 1 de la tarde y 2 de la tarde, un señor de nombre Abel Rodríguez, al picar, cuando llegaron al fondo de la fosa que estaban excavando, su pico sonó una piedra y una piedra hueca. La escombraron y se dieron cuenta que tenía una forma redonda. Y la maestra Eulalia Guzmán dijo: vamos a esperar unos minutos, aflójenla, que salgan los gases porque son venenosos. Y exactamente a la 1:30 le pidieron al mismo señor levantar la placa de piedra para ver qué había ahí. Y lo primero que asomó fue la placa que dejó inscrita Fray Toribio de Benavente, donde daba la señal de que ahí estaban los restos de Cuauhtémoc, y debajo de la placa estaban los restos de Cuauhtémoc. De Iztacalpan nunca ha salido una mentira, siempre ha salido la verdad. Y hoy el doctor Jorge Veraz, en su libro, lo comprueba a través de las investigaciones de que en Iztacalpan hay autenticidad de lo que se ha dicho. Sin embargo, al avisar a México Antropología e Historia, llegó el señor Marquina, Zavala y Alfonso Caso, día 29, 2 días después del descubrimiento. Y frente a ella, estos 3 elementos dijeron
que la maestra Eulalia Guzmán había hecho un gran trabajo. Alfonso Caso dijo especialmente: no hay que olvidar que la maestra Eulalia Guzmán hizo estudios aquí en Alemania y también hizo trabajos allá de arqueología. No es una charlatana, así lo dijo. Es una gran investigadora y su trabajo está bien hecho. Para ese momento, el trabajo de la maestra Eulalia Guzmán estaba siendo reconocida en una gran verdad. Estaban descubiertos los restos de Cuauhtémoc. Sin embargo, se regresaron a la Ciudad de México y aquí formaron una comisión, la cual, sin ir a Iztaciopan, sin conocer a Iztaciopan, exactamente el 27 de octubre, a escasos casi un mes, estaban negando lo que confirmó Alfonso Caso allá, Marquina y Zavala. Pero en sus 9 puntos que plantean, dejan abierta la investigación porque no tuvieron pruebas suficientes para poder negar. En 1976, Carlos Matos Moctezuma manda otra comisión, la Comisión Bonfil. Y estos llegan, meten sus manos allá donde estaban los restos sagrados de Cuauhtémoc para decir unas hartas de mentiras y robarse una parte importante de los restos de Cuauhtémoc, el Atlas. Esto es el que señala si los restos son de dama o de caballero. Este se lo trajeron en 1976. Entonces lo robó la Comisión Bonfil. Y sabemos que esto lo tiene Carlos Matos Moctezuma, porque a lo mejor pensaría que si algún día nos damos cuenta, se lo podemos reclamar. Anteriormente, en la primera comisión que fue para allá, se robaron el pie donde sufrió la quemadura más grande Cuauhtémoc, el Metatasiano. Y de esa manera es como ellos tuvieron valor de negar, pero sin comprobar. Posteriormente llegó allá el doctor Alfonso Quirós, una eminencia, un científico de primera, no solamente en México, sino en toda América. Y comprueba científicamente que toda la osamenta que estaba allá pertenecía a Cuauhtémoc. En 1976, allá en Puebla, aparece el maestro que, estando en el Alfeñique, un museo grande de Puebla, existía un códice que le dicen Códice de Tlapa, y que él, con otros elementos que ya lo habían visto desde 1934, lo estudiaron, lo analizaron y también allá se dieron cuenta que se había dejado escrito que la tumba de Cuauhtémoc estaba en Iztaciopan. ¿Cuántos kilómetros hay de Iztaciopan a Puebla? Sin embargo, allá no sabían. El maestro Saturnino Telles se dio a la tarea de que lo escucharan para que supieran la verdad de que lo que habían dicho que no era cierto allá en el 49, él demostraba que era verdad. Y le salió a frente desde aquel entonces. Y en el 76 fue escuchado por Antonio Pompa y Pompa
director del INA, este a su vez lo llevó con el licenciado Luis Echeverría, y el licenciado Luis Echeverría conoció el códice, la descripción que habían hecho el maestro Arturo Ortega y sus compañeros. Aquí se supo en 1934 y en Iztacalpan la tumba fue descubierta en 1949, 15 años después. Una verdad enorme aquí en Puebla y una verdad grande en Iztacalpan. Posteriormente, otra comisión en el 85 demuestra que son los restos de Cuauhtémoc. En 1992, Jaime Maussan, con muchos doctores legistas, fueron y sin inclinarse por un lado ni por otro, ni por el gobierno, ni elementos que negaban, y demuestra que hay autenticidad en los restos. Y por último, llega nuestro amigo el doctor Jorge Veraz con sus investigaciones y con un libro que titula Cuauhtémoc negado. Efectivamente, negado, pero para los verdaderos mexicanos, allá está Cuauhtémoc. Porque todos los que negaron no tuvieron las pruebas suficientes para poder negar. Siempre dejaron abierta la investigación. Hoy Iztacalpan celebra 75 años de que se dijo la verdad. Y un día como hoy se cumplen 75 años a que el periódico Universal, donde escribió Moisés Mendoza, dio a conocer al pueblo de México que la tumba de Cuauhtémoc estaba en Iztacalpan. No puede haber mentira, es pura verdad. Y como dice el doctor Jorge, lo negaron personas que nunca fueron a Iztacalpan, ni conocen. Y los que han afirmado y han confirmado la autenticidad han visitado Iztacalpan. Entre ellos también quien fundó la escuela panamericana Estrella Newman, y que encabezando ella esa institución, luego recibió Miguel Ángel Mendoza y por último el compañero maestro Osorio Coa. La verdad está allá y la mentira poco a poco se ve sumando, porque el libro del doctor Jorge ya se encargó de eso. Muchas gracias. Morales Giles, y vamos a pasar ahora con el autor, doctor Jorge Veraz Usuaste, que comente el contenido del libro y después daremos pauta a las preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes para presentar este libro, Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Y bueno, agradezco la presencia de ustedes, por supuesto, y las muy lúcidas y muy conmovedoras intervenciones del doctor Pablo Moctezuma Barragán y del maestro Edilberto Morales Giles, que pues me han hecho el favor de leer atentamente este libro y encontrar los puntos decisivos que pues son significativos para todos los mexicanos, muy en especial para el pueblo de Iztacalpan, que ha guardado el secreto durante mucho tiempo, y luego ahí mismo, el 2 de febrero de 1949, se da a conocer la verdad, como dice
dice el maestro Gilberto, con una potencia que tiene siglos concentrados. Bueno, pues en primer lugar quisiera comentarles brevemente el título: Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Se trata de un análisis científico de una polémica científica. Ese es el punto. Hay polémicas científicas, presentan pruebas, presentan argumentos de un lado, de otro lado. ¿Llega a una decisión o no llega a una decisión? Bueno, de esas polémicas científicas no simplemente nos quedamos en babia, sino que se puede hacer un análisis científico de la polémica científica. Eso que dijeron, esas pruebas que presentaron de un lado y de otro lado, son una nueva evidencia a ser analizada rigurosamente. Lógicamente, hay coherencia en lo que dicen. Metodológicamente, cómo se plantearon los problemas de investigación y cómo fueron cumpliendo esta misma investigación. Y epistemológicamente, qué relación de verdad hay entre lo que se dice y lo que existe, cómo se relacionan las pruebas científicas con la argumentación, y etc. Entonces, de eso trata el libro. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema, a observar dos fallas graves de la investigación de Lina. Y en fin, ¿qué me motivó a mí a realizar este análisis lógico, metodológico y epistemológico? No solo el interés nacional e histórico de la polémica en torno a los restos de un héroe nacional fundamental, de por sí motivo suficiente, sino para ocuparme a detalle y a fondo del asunto. Lo que me motivó fue el haber registrado fallas importantes en la presentación de pruebas y argumentos erigidos sobre las mismas por parte de las 3 comisiones de Lina, que cuestionaron las pruebas y argumentos que ofrecieran la profesora Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, que la auxilió bajo la dirección del doctor Alfonso Quirós Cuarón entre 1950 y 1951. De hecho, este libro, Cuauhtémoc negado, registra más de 30 fallas importantes, pero aquí cabe hacer hincapié solo en 2. Primero, la conclusión del dictamen final, y 2, segundo, el dictamen final sobre el número de personas a las que pertenecieron los restos óseos encontrados. El INAH fue muy prudente en términos científicos a la hora de redactar su dictamen final, conclusión incluida. Las 3 comisiones llegaron a igual resultado, que cito en su última versión.
la que ofreció la Comisión Bonfil de 1977. Dice así: en consecuencia, no es posible en estos momentos, a través de la investigación científica, determinar de una manera precisa y definitiva si los restos corresponden a los de Cuauhtémoc. Según las comisiones del INAH, se carecía de pruebas científicas suficientes para afirmar que los restos encontrados corresponden a los de Cuauhtémoc. Es decir, que dichas comisiones, y en especial la Comisión Bonfil, tampoco contaban con pruebas suficientes para negar que esos fueran los restos de Cuauhtémoc, pues si las hubieran tenido, lo hubieran hecho. Por eso, prudentemente, la comisión no niega, sino duda. Y sobre todo, espera nuevas investigaciones que permitan salir de la duda, bien sea para negar la autenticidad de dichos restos, bien sea para confirmarla en acuerdo a las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán, etc. Sin embargo, los investigadores participantes en las comisiones del INAH se comportaron después de haber entregado sus dictámenes como si hubieran demostrado que no eran auténticos dichos restos. Y así ha sido difundida, y de hecho, durante más de 4 décadas, 1977 a 2024, la falsa noticia, y de hecho, narrativa entera de que los restos encontrados no son ni pueden ser los de Cuauhtémoc, más aún que todo fue un fraude, etc. ¿Cuál es la perspectiva falaz con la que Paul Gillingham escribe su libro Cuauhtémoc's Bones: Forging National Identity in Modern Mexico? Los huesos de Cuauhtémoc forjando identidad nacional en el México moderno. Evidentemente, la señalada contradicción entre unos dictámenes que esperan nuevas investigaciones para superar un impasse y una narrativa de desprestigio contra Eulalia Guzmán, y más de fondo, negadora de la autenticidad de los restos encontrados como pertenecientes a Cuauhtémoc. Esta contradicción revela un comportamiento anticientífico y un sesgo ideológico interesado en negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, más allá de las pruebas científicas con las que dice contar el INAH. Veamos la otra falla científica importante en la presentación de pruebas y argumentos sostenidos por las 3 comisiones del INAH. La Comisión Bonfil señala en uno de sus dictámenes finales particulares que en la tumba se encontraron restos de 8 individuos. La Gran Comisión señaló en 1951 que se encontraron restos de 5, y la Comisión Marquina Zavala en 1949 que de 4. Ante tal discordancia, el maestro Edilberto Morales Giles ha hecho la broma irónica de que, al parecer, pasados los años, los muertitos se fueron reproduciendo. De fondo, no obstante, más allá de discordancias, las 3 comisiones coinciden científicamente
en que no estamos ante los restos de un solo individuo, dígase Cuauhtémoc. Sin embargo, este dictamen final particular fue refutado en 1951 por Eulalia Guzmán y el equipo del Banco de México que la apoyaron, estableciendo, en primer lugar, que este no podía ser un dictamen final de una investigación. Pues más bien, ese es el problema del que parte la investigación en la mayoría de los entierros secundarios, como el de este caso. Hay varias personas ahí enterradas en los entierros secundarios. Mientras lo que sí es relevante es que el 85% de los restos óseos pertenecen a un solo individuo del sexo masculino, de complexión atlética y con características singulares que permiten relacionarlo con el Cuauhtémoc que conocieron testigos oculares como Bernal Díaz del Castillo o Cortés, etc. Mientras que el 15% restante de estos restos pertenece a los otros 3 o 4 individuos aludidos, o en su defecto a los 7 que posteriormente señaló la Comisión Bonfil. La cuestión es que, por sobre la inconsistencia cuantitativa señalada, que si se quiere fue pertinentemente corregida cada vez por las comisiones del INAH, aquí estamos ante otro comportamiento anticientífico de la Comisión Bonfil, porque esta ofrece su dictamen hablando de 8 individuos, pero sin tomar en cuenta que fueron refutados los dictámenes análogos de la Comisión Marquina Zavala y de la Gran Comisión, tanto por ser improcedentes como dictámenes finales, como por omitir en su redacción que el 85% de los restos pertenecían a un solo individuo de las características aludidas. Refutación de por medio, la Comisión Bonfil debió aludir a esta refutación y proceder a su vez a refutarla. Pero en vez de ello, hizo como si nunca hubiera existido. La ocultó, no obstante ser pieza fundamental de la investigación, por donde el sesgo ideológico interesado en sacar adelante un dictamen negativo es evidente en cada una de las comisiones del INAH y en particular en la última, la Comisión Bonfil. Hace 2 semanas, en ocasión de entregarle el libro en presentación aquí, al doctor Diego Prieto, director del INAH, para su atención, expuse las 2 importantes fallas de las comisiones del INAH reseñadas hasta aquí. Y puedo decir que afortunadamente resultaron de interés para él y para su equipo. Como dije, Cuauhtémoc negado registra más de 30 de estos sesgos y comportamientos anticientíficos en ocasión de analizar los argumentos y las pruebas presentadas por las comisiones del INAH. Comportamientos y sesgos que de ninguna manera debían estar presentes y contrastan flagrantemente con el comportamiento científico, la coherencia y consistencia de las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán y el equipo del Banco de México. Fue este contraste el que me motivó a hacer el análisis minucioso de la polémica científica después de haber encontrado las importantes fallas aludidas. Bueno, vamos a abrir otro gran tema. Vamos a
la comparación de otras polémicas científicas con la polémica Eulalia Guzmán, negadores de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Sabido es que la ciencia no establece verdades absolutas y eternas, sino verdades basadas en las investigaciones de las nuevas evidencias que se van encontrando. Y aunque lo que nos ocupa es una polémica científica y no un litigio jurídico, tenemos el efecto curioso de que durante más de 4 décadas ha prevalecido como cosa juzgada el dictamen final de la Comisión Bonfil, al que acuciosamente aportaron su trabajo científico cada uno de los integrantes de la misma, evidentemente creyendo en lo que hacían como científicos y tomándose en serio como tales. Pero cierto como es que la ciencia progresa cada vez con cada vez nuevas investigaciones, es necesario hacer notar que las fallas científicas encontradas en los procedimientos de la Comisión Bonfil, que aquí denuncio, no implican un juicio negativo acerca del comportamiento ético de cada uno de estos investigadores, ni pretende desvalorar sus aportes científicos ciertos. Más bien, Cuauhtémoc negado constituye una nueva investigación que ofrece nuevas verdades a partir del análisis riguroso del caso, en concordancia con el auténtico dictamen final de las comisiones del INAH, que espera nuevas investigaciones que permitan decidir si son o no auténticos de Cuauhtémoc los restos encontrados. El 29 de noviembre de 2023, en la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por una periodista acerca del caso de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztacalco. Mostró conocer el funesto desenlace de la vida del héroe asesinado por Cortés en las selvas de Tabasco, y aún que éste había sido juzgado incluso por la corona por este crimen y otros. Pero dijo no estar al tanto de las últimas investigaciones científicas sobre los restos de Cuauhtémoc, sobre los restos del héroe. Así que su posición es concordante con la actitud científica del INAH, que desde 1977, incluso antes, desde sus dictámenes de 1949 y 51, espera nuevas investigaciones que decidan el caso. Precisamente Cuauhtémoc negado forma parte de las nuevas investigaciones necesarias para una decisión científica tal. El esfuerzo de los científicos del INAH tuvo un momento culminante en los trabajos de la Comisión Bonfil de 1976-77 y fue aceptado como verdad científica el hecho de que no había pruebas suficientes ni para negar ni para afirmar que estábamos en presencia de los restos de Cuauhtémoc. Mis nuevas investigaciones sobre la evidencia que muestra la polémica científica ofrecen una nueva verdad al respecto, tal y como en el caso de otras ciencias ha ocurrido. Así que vale la pena echar una mirada a un ejemplo descollante de la historia de la ciencia que nos puede ilustrar respecto de nuestro actual predicamento. Célebre es el cambio de paradigma científico operado por la teoría de la relatividad de Einstein de 1905 respecto de la física newtoniana del siglo XVII.
se reconoció una nueva verdad, pero no fue revocada por Einstein la verdad de la teoría gravitacional de Newton, sino limitada en sus alcances, que incluye nada menos que todos nuestros usos prácticos en el planeta Tierra. Evidentemente, nuestro caso acerca de los restos de Cuauhtémoc no es el de una revolución de cambio de paradigma científico, sino una nueva verdad dentro de un mismo paradigma científico. Pero extremar los términos de la comparación permite aclarar el asunto. Por eso es que cabe recordar brevemente la conferencia que con el título de La nueva posición de la nueva física respecto de la visión mecánica de la naturaleza pronunciara Max Planck en la ciudad de Königsberg en 1910 acerca de las fases históricas que condujeron desde la física clásica y su concepción mecánica de la naturaleza a la física cuántica. Un hito decisivo de dicha historia fue el de la postulación de la física clásica de la existencia del éter como medio para explicar la propagación de las ondas lumínicas en el vacío. Y es que si la luz era una onda, resultaba imposible que se propagara en el vacío. Se adujo entonces que se propagaba gracias a una sustancia sutil presente en lo que se consideraba vacío, el éter. Pero para que esto pudiera ser posible, había que atribuirle a dicha sustancia un comportamiento extraño para toda materia conocida, ser al mismo tiempo una sustancia extremadamente flexible y de rigidez extrema, así como otras características contradictorias. La solución llegaría más tarde con la postulación de la doble naturaleza, tanto ondulatoria como corpuscular de la luz, basada en la emisión de quantums de energía contenidos en los electrones que al cambiar de posición subórbita liberaban dichos quantums de los que está compuesta la luz. Por eso Ernst Cassirer señala que, entre tanto, habiendo fracasado todos estos intentos para establecer la verdadera constitución del éter, se operó un cambio en toda la orientación de ideas que venían siguiéndose y dejó de indagarse cuál era la naturaleza del éter, para, en vez de ello, someter a un análisis crítico los fundamentos sobre los que descansaba la admisión de su existencia. En realidad el éter era inexistente, pero se asumía que existía y se lo usaba por todos lados y se lo buscaba por todos lados, hasta que en vez de seguir buscándolo, se cuestionaron los fundamentos sobre los cuales se asentaba su presunta existencia. También mi tarea en este libro ha sido la de un cuestionamiento de fundamentos, pero precisamente sobre la base de preguntar si los restos de Cuauhtémoc son una sustancia imposible, como el éter de la física clásica. Veamos el caso. Las comisiones de Lina postulan su existencia, postulan su inexistencia, cuando tratan el asunto coloquialmente y ante los medios de comunicación, o bien cuando se atienden al rigor científico, dudan de la existencia de dichos restos, como si estuvieran hablando de una sustancia imposible que fuera el éter, como una religión inversa a la del éter, perdiendo así el adecuado comportamiento científico que en otros momentos tiene. Por eso es que el libro Cuauhtémoc Negado
lleva a cabo un análisis crítico de los fundamentos sobre los que descansa la admisión de tal duda, o también de la negación de la existencia de los mismos. Es decir, que en vez de simplemente versar sobre la existencia o no existencia de dichos restos, el libro analiza los fundamentos sobre los que descansa el cuestionamiento sobre la misma. En otras palabras, exige este libro que los criterios para tal cuestionamiento sean científicos. Por eso hace la crítica de los criterios y argumentos de las comisiones de Lina, y por ahí establece la corrección de un error científico en vista de hacer prevalecer la ciencia en un caso en el que diversos sesgos ideológicos incontrolados descarrilan los esfuerzos científicos de dichas comisiones. El punto decisivo del caso tal y como se ofrece el dictamen final de las comisiones de Lina, es el siguiente. Estas dicen carecer de pruebas científicas suficientes para negar o afirmar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Por eso el libro Cuauhtémoc Negado pregunta: ¿cuáles fueron los criterios de estas comisiones para aceptar tal o cual prueba y rechazar tal otra? De manera que al final las pruebas científicas que retuvieron les resultaron insuficientes. No obstante lo decisivo de estos criterios de aceptación o rechazo de pruebas científicas, las comisiones de Lina se comportaron descuidadamente al respecto. En pocos casos ofrecen sus criterios de modo riguroso y sistemático, mientras que la mayor de las veces no se ofrece ningún criterio, simplemente se rechaza la prueba, sin criterio. O como en el aludido más arriba, punto 4, la Comisión Bonfil no se esfuerza en presentar sus criterios para no aceptar las pruebas y argumentos ofrecidos por Eulalia Guzmán y su equipo, porque simple y llanamente corta por lo sano, hace como que dichas pruebas y argumentos no existen. Es decir, que el comportamiento de las comisiones del INA respecto de sus criterios de aceptación o rechazo de pruebas científicas y argumentos no estuvo a la altura de los criterios científicos necesarios. Al contrario de otras polémicas científicas, como la muy célebre y trascendente entre Cuvier y Geoffroy de Saint-Hilaire, acerca de los tipos de diversas especies biológicas y su evolución, que a fines del siglo XVIII pusiera las premisas para que Darwin pudiera formular su teoría de la evolución hacia 1864, y para que antes Goethe se apasionara por la misma, apoyando la perspectiva evolucionista de Saint-Hilaire, asumiéndolo como un poderoso aliado, y se sintiera jubiloso del triunfo general de una causa a la que he consagrado mi vida, pues él mismo, Goethe, formuló su teoría de las metamorfosis de las plantas hacia 1830, polémicas en las que los participantes se ocupan de rebatir cuidadosamente los argumentos del contrario, explicitando sus criterios analíticos, de suerte que quien las lee
a dichas polémicas, no solo se entera que hubo una disputa entre científicos, sino que aprende de la misma, y precisamente en vista de llevar a cabo un desarrollo científico correspondiente, como fuera el caso de Goethe o de Darwin, respecto de la polémica entre Cuvier y Saint-Hilaire. Al contrario de otras polémicas científicas como la ejemplificada, en la polémica de las comisiones del INAH contra Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, presenciamos un grave desequilibrio. Pues Eulalia Guzmán es sumamente cuidadosa, y lo mismo la Comisión del Banco de México, no solo para entregar sus pruebas y argumentos, sino también para refutar puntualmente cada una de las tesis y dictámenes de las comisiones del INAH, mientras estas son descuidadas o francamente omisas y solo por excepción precisas. Pues de hecho, en puntos decisivos como el que ilustramos más arriba, se alejan de los argumentos de razón para atenerse a los argumentos de autoridad en vista de sacar adelante su perspectiva, misma que debiera haber sido neutral a la hora de juzgar la investigación de Eulalia Guzmán. Pero extrañamente abandonan la neutralidad científica y del juez imparcial y sacan adelante, como dije, su perspectiva negativa. Bien, vamos a una tercera y última parte, precisando la labor del análisis crítico epistemológico. El análisis crítico de la polémica en torno a los restos de Cuauhtémoc no concluye con un fallo a favor de un solo de los litigantes, dígase por ejemplo Eulalia Guzmán, sino que lleva a cabo un esfuerzo para comprender y defender los intereses de ambos, reconociendo la probidad científica de todos los participantes y sobre todo dilucidando qué pruebas y razonamientos resultaron preponderantes. En este caso, los de Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México. Pero bajo ese qué, retomamos los aportes científicos de ambas partes para establecer con precisión el cómo entender cada aspecto real investigado. Así, por ejemplo, el gran aporte del arqueólogo Juan Yadeum en su estudio sobre la zona arqueológica de Izcatiopan, cita 500 metros al sur de la iglesia de Santa María de la Asunción. Aclara este estudio de Juan Yadeum, aclara cómo fue que existieron asentamientos olmecas de más de 3,000 años de antigüedad sobre los que se erigieron templos nahuas como el de Hecatl y Quetzalcóatl y posteriormente construcciones habitacionales, etc., en las que no es imposible que pudiera habitar la familia de Cuauhtémoc y mientras que la evaluación del informe de dicho estudio realizada por el doctor Eduardo Matos Moctezuma adolece de graves fallas que redundan en asumir imposible lo dicho y que Yadeum no dictamina así. Aporte decisivo es también el de la arquitecta Sonia Lombardo acerca de aspectos importantes de la iglesia, pero se equivoca cuando opta ella por aceptar acríticamente el estudio previo sobre la misma que 25 años atrás hiciera Manuel Toussaint, sin dar oído
a la refutación que Alejandro von Wuthenau le dirigiera a este en 1951, reivindicada por un ya octogenario von Wuthenau todavía en 1992. Y algo análogo cabe señalar de la investigación sobre los documentos o la tradición oral o los restos óseos, etc. Estos aportes de los investigadores del INAH aclaran circunstancias concretas de los fenómenos estudiados en detalles o en aspectos decisivos. Puntualizan el cómo de cada asunto. La ética de todos estos investigadores está fuera de duda, pero ello no los exime de que los resultados de sus investigaciones, analizados en Cuauhtémoc Negado, muestren que tuvieron aciertos y desaciertos, como es frecuente al momento de tomar una decisión en medio de una investigación científica. Y aún superando la referida alternancia entre acierto y desacierto, tenemos que la investigación de Josefina García Quintana, Cuauhtémoc en el siglo XIX, dilucida puntualmente lo que se pensaba del héroe en dicho siglo como premisa de lo que se pensó de él en el siglo XX en México, en el estado de Guerrero y en particular en Iztacalpan, desbancando por completo aquella idea de Silvio Zavala de que Vicente Rivapalacios, autor del tomo 2 de México a través de los siglos, pudo haber participado en el montaje de un entierro falso de Cuauhtémoc en Iztacalpan a fines del siglo XIX. Un falso todavía muy influyente en el aludido libro de Gillingham. Mientras que Alejandra Moreno Toscano, en su Los hallazgos de Iztacalpan 1949-1951, ofrece un gran aporte para el análisis de la coyuntura de 1949-1951 para situar históricamente la polémica, de por medio del análisis hemerográfico de noticias selectas del periodo acerca de la misma. Una investigación fina y perfectamente recuperable, a excepción de la asunción a priorística que Alejandra Moreno Toscano introduce en su trabajo, pues sin razón suficiente para ello asume como científicas las investigaciones de Lina, al tiempo que asume a priori como ideológicas las de Eulalia Guzmán y las de la Comisión del Banco de México. No obstante que Eulalia Guzmán también era investigadora de Lina. Y en todo caso, la cuestión no es de autoridad o de pertenencia a tal o cual institución, sino que el juicio acerca del carácter científico o ideológico de una investigación solo es válido después de analizar minuciosamente dicha investigación. Y esto es algo que por ningún lado llevó a cabo Alejandra Moreno Toscano. El resultado al que llegamos es que 2024 no es el tiempo de revocar las verdades científicas logradas por los investigadores del INAH en torno al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc entre 1949 y 1977, sino el tiempo de recuperarlas, reconociendo sus límites, al tiempo de reconocer nuevas verdades científicas que esclarecen el caso, más allá de las asunciones oficiales
a las que se llegó en aquel año. Pero ciertamente se trata de revocar de plano la narrativa falaz, pseudocientífica, pseudoacadémica y mediática, jamás sostenida por los dictámenes del INAH, consistente en negar que los restos encontrados en Iztacalpan fueran de Cuauhtémoc, y aún en seguir hablando de la forja de un entierro falso, no obstante que Josefina García Quintana hubiera demostrado en 1977 la falacia del caso. Revocación esta última, decisiva, la del presunto entierro falso, porque la sugerencia de Silvio Zavala de 1949 de que todo se trató de una forja llevada a cabo a fines del siglo XIX es la premisa para que se haya generado la aludida religión de la inexistencia a priori en Iztacalpan de los restos de Cuauhtémoc. A priori dogmático que ha generado, en primer lugar, que el INAH no haya proseguido investigando el caso, cual debiera ser su obligación en tanto institución científica, sino solo haya estado dispuesto de palabra a esperar nuevas investigaciones. Pero también ha generado dicho a priori infundado, en segundo lugar, que cualquier alusión al asunto de si quizá en la iglesia de Iztacalpan se encuentran los restos de Cuauhtémoc sea inmediatamente rechazada sin apelación, y aún la mayor de las veces burlada y tildada de loca, a fin de callar de plano al atrevido y asentar la amenaza para que no se atreva cualquier otro. Y esta religión fundamentalista también ha generado, en tercer lugar, el que cualquier investigación independiente acerca del asunto se tope contra oídos sordos y un soberbio muro de desprecio, o le sea harto difícil hacerse escuchar siquiera, porque al parecer estaría hablando de unos huesos de sustancia imposible, como el éter, como ha sido el caso del muro y los oídos con los que se ha topado no solo Cuauhtémoc negado. El libro que nos encontramos presentando el día de hoy, sino también de la interesantísima investigación llevada a cabo por más de una decena de científicos en 1992, la Comisión Forense del 92, etc. En fin, que los sendos dictámenes finales de las comisiones del INAH prudentemente abren un compás de espera para que nuevas investigaciones permitan resolver afirmativo o negativamente el caso. Pero desde 1977 a la fecha, cuando la Comisión Bonfil entregó su dictamen final, se ha generado un contexto cultural y de opinión pública religiosa, en el mal sentido de esta palabra, tendiente a no propiciar ninguna investigación nueva o a rechazar sin apelación si ésta surge. Por lo cual es muy importante que hoy, 2024, no solo se reconozcan las nuevas investigaciones efectivamente surgidas, como es el caso del libro Cuauhtémoc negado, sino que además se promueva la publicación de los materiales en que quedó objetivada esta polémica de interés nacional
y científico, pues el contexto recién mencionado ha provocado, en cuarto lugar, que sea muy difícil encontrar dichas publicaciones o, en casos, casi imposible. Ciertamente, porque en quinto lugar es de hacer notar que tenemos un panorama de publicaciones completamente desequilibrado. Los 6 dictámenes finales de la Comisión Bonfil son conseguibles, aunque con dificultad, pues se publicaron cada uno en forma de libro por cuenta del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM entre 1977 y 1980. Pero la dificultad aumenta grandemente si queremos leer el informe de la Comisión Marquina Zavala, publicado por la SEP en 1949. Y aún más difícil es encontrar el dictamen final de la Gran Comisión, único que contiene las minutas de las discusiones científicas al interior de dicha comisión, de valor inestimable para un estudio epistemológico de la polémica. Dictamen que fuera publicado en 1962, 11 años después de que se llevaran a cabo estos trabajos. Pero el desequilibrio crece abismalmente si lo que queremos es conocer a fondo y en detalle cuáles fueron las pruebas y argumentos de Eulalia Guzmán y de la Comisión del Banco de México, piezas científicas decisivas del caso casi imposibles de encontrar. El contexto cultural y de la opinión pública recién aludido y generado desde 1977 viene causando efecto de este modo como para que ni siquiera se conozca la posición científica a la que se viene difamando, tergiversando, censurando y que se ha vuelto objeto de burla y escarnio, etc. La posición que sustenta de modo científico, riguroso, la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. El INAH vela y debe velar por el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Pero más allá de esta labor y de este deber, el INAH, como institución científica que es, debería ser el primer interesado en combatir un contexto cultural y de opinión pública anticiencia, tan lesivo para esta como para el pueblo de México. Encima y bueno, pues no se vayan porque tenemos ahora nada más un espacio para preguntas y comentarios. La siguiente ponencia se llama El eclipse de Cuauhtémoc, precisamente, o sea, que aquí tenemos para rato, ¿no? Así que les voy a pedir que brevemente hagamos preguntas y comentarios, por favor, para que podamos aprovechar esta gran presentación que han hecho sobre este gran problema. Sí, adelante. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ustedes quieren hacer alguna otra, algún comentario final para redondear? Un minuto. ¿Está bien? ¿Podría ser? ¿Sí? Bueno, en la reunión que estuvimos allá en Tapioca con el profesor Rivero, se había hecho del Consejo de Ancianos reunidos. Se le entregó a la gobernadora de Guerrero un bastón de mano. Lo recuerdo que también un documento que iba a ir a entregar a los jugadores. ¿Le podemos pedir el micrófono para que se salga la respuesta, bueno, la respuesta a esa solicitud sí fue, sí hubo una respuesta a esa solicitud. Bueno, sí hubo respuesta, ¿cómo no? Fue implícita,
pero sí fue bastante significativa. En primer lugar, Jesús Rodríguez, consejera de la presidencia, visitó Iztacalco y conoció el libro, lo leyó con mucho interés y lo llevó al presidente de la República. Tenemos una fotografía en donde se lo lleva también a Elena Poniatowska y la gran escritora lo está mostrando, ¿no? Y no solo, sino que Jesús Rodríguez invita a Canal 8, ¿no? Canal 8, Canal 22, a que haga una entrevista, me realiza una entrevista sobre el libro que está hablando de las nuevas investigaciones. Estos son puntos importantes que recuerdo que significan, que están mostrando que la Presidencia de la República recibe esta noticia de la preocupación, del anhelo de los pobladores de Iztacalco, de la propuesta de la gobernadora después de la entrega de las condemando, etcétera, etcétera, que muestran que la Presidencia de la República ha recibido noticia y que está tratando de que las cosas encuentren cauce. Pero una respuesta explícita de la Presidencia de la República no se tiene sino hace el 23 de noviembre, cuando a instancias de José Leopoldo Ramírez y de Semanagua Tlaxcaloyan, una periodista interpela al presidente de la República y este le contesta que sabe del evento Cuauhtémoc, que pasó, fue asesinado, etcétera, etcétera, pero que no conoce las nuevas investigaciones, ¿no? Entre ellas esta. Pero luego, cuando sugiere el presidente de la República, la periodista Marta Obeso, la periodista Marta Obeso, le dice, bueno, pero aquí también le traemos un legajo con las investigaciones que se han reunido en años anteriores y que el Semanagua Tlaxcaloyan ha estado entregando a presidentes anteriores y también a usted, a su presidencia. Pues muchas gracias, dice el presidente. Muy bien, yo voy a ver estos documentos y por favor también pónganse en contacto con el director del INAH, el doctor Diego Prieto, para que entablen pláticas. Entonces, bueno, si hay una respuesta ahora explícita acerca de las zonas. Aclarando, la intervención de la gobernadora del estado de Guerrero fue contundente. No solamente reconoció junto con el Congreso y también la Suprema Corte de Justicia de Guerrero a Iztacalco como capital del estado durante un día, después de que 40 años se había olvidado, omitido este reconocimiento, sino que pasó adelante. Y estas son labores que corresponden a la entrega de los condenados. Pasó adelante y hizo lo posible porque Iztacalco fuera reconocido pueblo mágico, cosa que se logró. Estos son posicionamientos políticos decisivos que hizo la gobernadora.
no obstante, en situación de debilidad y encontrándose atacada de diversas maneras en su estado, y que tiene que ver con Cuauhtémoc. Y luego también la gobernadora hizo todo lo posible para que se conocieran las nuevas investigaciones y se llevara al presidente de la República el sentir de Iztacalpan. Y bueno, las respuestas es lo que hay que interpretar, pero la actuación de la gobernadora fue perfectamente clara y contundente al respecto, tanto en lo que corresponde a su obra política, lo que está en sus manos, como en lo que corresponde a la comunicación de este asunto a autoridades superiores. Pero ahora esperemos que esta señorita te entreviste. Claro, no, y todavía hay camino por delante, por supuesto. Por supuesto que tenemos que volver a invitarlos al siguiente encuentro, porque claro que se va para más tiempo. Les agradecemos muchísimo su participación, un abrazo muy fuerte para esta excelente